Hello, good morning students. How are you today? Buenos días, jóvenes del octavo básico A y B. Les habla su profesora de inglés, Miss Giselle Palma. Espero que se encuentren todos muy bien en casa y que tengan una excelente semana. Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del mes de agosto en relación a nuestra unidad número 2, Countries, Cultures and Customs. Ya aprovecho de felicitar a todos los estudiantes que fueron muy responsables y enviaron su actividad en relación a la primera clase, y a los que todavía no la han enviado aún están a tiempo de hacerlo. Ya vamos a ver entonces qué contenidos y qué objetivos abordaremos en nuestra segunda clase del mes. Veamos entonces, dice Learning Objectives, number 1, write sentences using vocabulary and grammatical structures learned. Vamos a escribir oraciones usando vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas. Number 2, demonstrate comprehension of common expressions. Vamos a demostrar comprensión de expresiones de uso común, las que vimos en la clase anterior y las que veremos hoy. ¿Qué contenido necesitamos para poder cumplir con estos objetivos? Veamos. Number 1, make a difference between the verbs make and do, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia entre cómo usar los verbos make y el verbo do, ¿ya? Number 2, prepositions in, on, at. Vamos a ver cómo usamos las preposiciones en las oraciones de manera correcta. Y por último, number 3, use the question words. Vamos a aprender cómo usar correctamente las palabras interrogativas para formar preguntas. Comencemos entonces. Dice, differences between the verbs make and do. Do y make son dos verbos que se confunden frecuentemente en inglés. Ambos se pueden traducir como hacer, pero hay algunas diferencias en el significado, ¿ya? En general, do considera más la acción, mientras que make nos referimos más al resultado de la acción. Estos verbos ustedes siempre los ven en diferentes textos, cuando escuchamos también algún audio, etc. Y algunos creen que los verbos make and do se usan igual porque los dos significan hacer, pero existen algunas diferencias. Ya veamos cuándo usamos do. When do we use do? Do is used when talking about work, jobs, or tasks. Note, they do not produce any physical object. Ya cuando hablamos y usamos el verbo do, nos referimos a trabajo y tareas, pero que no implican la producción de un objeto físico, nada que podamos ver físicamente. Por ejemplo, have you ever done your homework? ¿Has hecho tu tarea? I wouldn't like to do that job. No me hubiera gustado hacer ese trabajo. Entonces, cuando hablamos de do, lo usamos para trabajos y acciones que no implican un objeto físico, ¿ya? Veamos también otra forma en la que podemos usarlo. Do is used when we refer to activities in general without being specific. In these cases, we normally use words like thing, something, nothing, anything, everything, etc. Ya, por ejemplo, cuando nos referimos a actividades que no son específicas, ya, sino cosas generales, por ejemplo, algo, nada, todo, etc., podemos usar do también. Hurry up, I've got things to do. Un ejemplo, apúrate, tengo cosas que hacer. Don't just stand there, do something. No solamente te quedes parado ahí, haz algo. Is there anything I can do to help you? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Entonces, cuando usamos esas palabras, do, something, anything, por lo general hablamos con el verbo do. ¿Ya? Veamos entonces cuándo usar make. Se utiliza make en el sentido de fabricar, elaborar o crear algo. Se usa para actividades en que se crea algo que se puede tocar, un objeto físico. Por ejemplo, make breakfast, make lunch, make dinner, make a dress, make furniture. Ya todas esas acciones producen algo físico, un objeto que se puede tocar. Comida, un mueble, un vestido, etc. Entonces se usa el verbo make.
Pero también tenemos algunas excepciones. En inglés existen muchas excepciones que debemos considerar para no equivocarnos a la hora de escribir. Ya hay muchas expresiones que utilizan make. En muchas de estas el sentido de make no es fabricar ni hacer, ni muy a menudo parece que sería más apropiado considerar el poner el verbo do, ¿ya? Pero son expresiones establecidas, así que hay que memorizarlas, como por ejemplo make a decision, make a choice, make a plan, ¿ya? Entonces debemos recordar que hay excepciones en inglés y que para algunas frases tenemos que memorizarlas y se usa make, pero pareciera que podría usarse do, pero son oraciones que están establecidas. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender la diferencia y cómo usar cada una de ellas, ¿cierto? Debemos recordar que make por lo general usamos cuando se produce un objeto físico y do cuando hablamos de tareas, acciones que no son específicas o que se centran en la acción, ¿ya? Vamos a ver entonces el segundo contenido que dice prepositions. Las preposiciones, en este caso in, on, at, ¿ya? ¿Qué son preposiciones de tiempo? ¿Cuándo usamos cada una de ellas? Por ejemplo, at for a precise time lo usamos para hablar de un tiempo preciso. In for month, years, centuries, long periods. Lo usamos in para los meses, los años, siglos y los periodos largos de tiempo. On for days and dates. Lo usamos para fechas, para días y fechas. ¿Ya? Veamos entonces. Por ejemplo, at dice, we use at for specific times, hour, and minutes. Examples. I get up at 7 o'clock. Me levanto a las 7 en punto. My English class starts at 10 a.m. She finishes works at 6:15. I left the party at midnight. Todas esas son horas específicas, por lo tanto usamos at antes de ellas. We use at for a holiday period of 2 or more days. También usamos at cuando hablamos de un periodo de tiempo de vacaciones de más de 2 o más días. Do you normally get together with your relatives at Christmas? ¿Te quedas con tus parientes para la Navidad? Did you eat a lot of chocolates at Easter? Easter, Christmas son vacaciones cortitas. Ya, por lo tanto, también usamos la expresión at. Vamos a ver cuándo usamos on. We use on for specific days and dates. Por ejemplo, I will return it to you on Wednesday. Te lo regresaré el miércoles. Wednesday es un día. They got married on Friday the 13th. Entonces tenemos Friday the 13th, que es una fecha, por lo tanto anteponemos on. We get paid on 20th of every month. Ya tenemos the 20th of every month, también es una fecha, por lo tanto consideramos poner on para los días y para las fechas. ¿Cuándo usamos on? Cuando usamos in, we use in for a specific month, year, season, centuries, and length of times. Cuando usamos in, entonces, para cuando hablamos de meses, años, también estaciones, siglos o largos periodos de tiempo. Por ejemplo, my birthday is in January. Ahí estamos usando un mes, por lo tanto usamos in. My grandmother was born in 1927. Esa es una fecha, por lo tanto también utilizamos in para los meses, los años y algunas estaciones también. ¿Ya? Continuamos entonces, niños, con nuestro último contenido de la clase de hoy, vamos a ver los question words. ¿Qué son los question words? Estas palabritas ustedes siempre las ven en los textos, cuando yo les hago preguntas también, pero vamos a ver cómo utilizarlas específicamente en cada una de los tipos de preguntas. Las partículas interrogativas
para realizar preguntas, las question words son palabras que se utilizan para formar oraciones interrogativas que tengan una respuesta abierta. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las question words. Who, quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, why, por qué, whose, de quién, which, cuál o qué. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuándo utilizamos cada una de ellas. Who is only used when referring to people. I want to know the person. Por ejemplo, who is the best football player in the world? Who are your best friends? ¿Ya? En estas dos preguntas estamos queriendo referirnos a la persona. Queremos saber quién. ¿Quién hizo tal cosa? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tus mejores amigos? ¿Ya? Entonces, who lo usamos para referirnos a una persona específica. Luego tenemos where. Where is used when referring to a place or location. I want to know the place. Cuando quieres referirte o quieres saber el lugar, usas la palabra where. Where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ya? Entonces, esos dos ejemplos están hablando acerca de un lugar. Quieren saber cuál es el lugar. Luego tenemos when. When is used to refer to a time or an occasion. I want to know the time. Quiero saber el tiempo, cuándo va a realizarse o cuándo se realizó algo. Por ejemplo, when do the shops open? ¿Cuándo abren los negocios? When is his birthday? ¿Ya? También, ¿cuándo es tu cumpleaños? Entonces ahí estamos hablando de la fecha, de cuándo va a ocurrir una acción. Luego tenemos why. Why is used to obtain an explanation or a reason. Usamos why para referirnos a que queremos una explicación acerca de algo. Por ejemplo, why do we need a nanny? ¿Por qué necesitamos una nana? Why are they always late? ¿Por qué están siempre ellos atrasados? Entonces ahí estamos viendo ejemplos en los que la persona que está preguntando quiere recibir una respuesta, una razón por la que algo ocurrió. ¿Ya? Luego tenemos what. What is referred to a specific information. I want to know the thing. What is your name? What is her favorite color? Queremos obtener información específica. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su color favorito? ¿Ya? Entonces nos estamos refiriendo a la información, a algo específico que queremos saber. Por lo tanto, usamos what. Which is used when a choice needs to be made. I want to know the thing between two alternatives. ¿Ya? Which dish did you order? The pizza or the pasta? ¿Ya? Entonces hablamos de dos opciones cuando usamos which. Y luego tenemos how. How is used to describe the manner that something is done. I want to know the way. Cuando queremos conocer la manera en la que algo se hace. How do you cook lasagna? How does he know the answer? Entonces queremos saber cómo, la forma en la que algo se hace. En ese momento usamos how. Ok, niños, entonces luego de todos estos contenidos, es necesario recordarles que deben estudiarlos, los contenidos de la clase número 1 y de la clase número 2, ya que tenemos una evaluación al final del mes que va a estar disponible en la plataforma del colegio a partir del lunes 31 de agosto. Ya, por lo tanto, es necesario que repasen, vean los videos nuevamente, repasen las actividades y como vamos a comenzar con las clases de retroalimentación la próxima semana, es necesario que recuerden los horarios, ¿ya? Estas clases de retroalimentación las vamos a hacer para que podamos estar en mayor contacto, para que podamos profundizar un poco los contenidos que ustedes no conocen y también desarrollar algunas habilidades que hemos podido desarrollar, como la comprensión auditiva y comprensión de lectura, que sí hemos desarrollado un poco, pero principalmente speaking, que es la expresión oral.
¿Ya? Entonces los días miércoles se va a conectar el octavo A desde las 4 a las 4:30, perdón, en la cuenta número 3 y el octavo B los días martes de las 3 a las 3:30 en la cuenta número 2, ¿ya? Así que es importante que estén conectados a esa hora y que podamos estar en contacto para que ustedes puedan resolver dudas acerca de los contenidos y realizar otros tipos de actividades. ¿Ya? Y no olviden también que deben revisar constantemente la página del colegio donde encuentran los videos, los módulos de trabajo, las clases escritas por si tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces, nos estamos encontrando en nuestra primera clase de retroalimentación. Espero que puedan seguir trabajando igual y mucho mejor como lo han hecho hasta ahora. Ustedes son dos excelentes cursos, así que vamos a seguir con la misma dinámica y mejorando con las clases de retroalimentación. Ha sido todo por hoy, niños. Les mando un gran abrazo y nos encontramos muy pronto. Que tengan una excelente semana. Bye bye.